proceso de transformación. Diga conmigo, transformación. Dígalo otra vez, transformación. Hermano, la vida es un proceso de transformación. Todo tiempo nosotros estamos en transformación. La vida, el mundo está en transformación. ¿Qué es transformación? Transformación es, hermano, es cuando algo cambia de forma o de características. A veces implica cambio de costumbres o forma de ser. La transformación ocurre a través de determinados procesos. O sea, las cosas en la vida, en nuestra vida, se van transformando a través de procesos. Sin transformación no hay progreso. O sea, siempre va a haber algún tipo de transformación en nuestra vida. No podemos progresar si no estamos dispuestos a dejarnos transformar por Dios. Amén. El mundo de hoy es el resultado de millones de años de transformación. Todo lo que para nosotros es hoy obvio tuvo un proceso de invención y transformación. O sea, el hecho de que usted esté en una silla acoginada, en un lugar ambientado por aire acondicionado. O sea, no solamente es gracias a la ayuda de Melvin, es que un proceso de transformación. O sea, en la vida no siempre fue así. O sea, en un momento dado no había aire acondicionado, no habían sillas así, no habían artefactos electrónicos, no habían proyectores. Todo lo que para nosotros hoy es obvio, no siempre fue así. Las cosas fueron transformándose. O sea, hoy, ¿cuántos les gusta la cocina? Oh my God, aquí nadie cocina. Esto es McDonald's, Burger King, Wendy, todo lo que da. O dicen, hoy comimos bueno, pollo tropical. Really? Five Guys. Oh, hermano, de verdad, no me deja. ¿Cuántos aquí les gusta cocinar? Oh my God. It's real, Padre. Bueno, vamos a dedicar esto a un servicio de oración, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, el cocinar y el fuego que se usa para cocinar, eso se inventó hace 1.8 millones de años. Humbaganga, junga, junga, junga. O sea, eso no es nuevo. Hubo un proceso de transformación. O sea, ahora el que usted tenga una estufa con tope de, qué sé yo, de porcelana o de gas o lo que sea, con un doble horno. O sea, usted no sabe, porque usted no cocina, usted no sabe lo que es una estufa. O sea, debí traer una foto de lo que era una estufa, un oven. Drive-thru, drive-thru, yeah, I know what the drive-thru is, McDonald's, Burger King, Kentucky. La pega que hoy lo usamos fue en la escuela, la blanca, y si usted como los niños así que se pasa y hace unos embarres de pega, eso se inventó en Italia hace 200,000 años atrás. Ahora hay de todo tipo de pega. Ahora está el crazy glue que pega como loco, o sea, hay pegas que si usted se pega ahí se quedó pegado. Hay otras que yo no sé por qué las venden porque eso no pega nada. Mi mamá no compraba pega, ella hacía una mezcla con harina, yo no sé quién se acuerda de eso, hacía una mezcla con harina y decía aquí está la pega. ¿Usted no se acuerda de eso? Pero mi mamá me hacía pega con harina. Vamos a comprar la pega, ¿qué es? No, tú vas a ver, esto pega. Dice, uno embarre así en los trabajos, yo entrego esos trabajos así todo embarrados con la pega que mi mamá hizo con harina. My God. Debo hacerle eso a mis hijas para que aprendan a valorar la pega de este tiempo. La aguja de coser, ¿cuántos cosen aquí? ¿Vale? ¿Cosen? Ahora, estoy seguro que los que cosen no saben dónde se inventó la aguja. I know. Lo voy a leer porque no me acuerdo. Hace 61,000 años en South África. Ha ido evolucionando. Hace 77,000 años se inventó el vestir la cama en South África también y arreglar la cama. O sea, eso no se lo inventó Bed Bath & Beyond, ni Penny, ni Sia, ni nada de eso. O sea, eso se inventó hace muchos 800 años. 500 años antes de Cristo se inventó el sartén de cocinar en hierro. En la China, los chinos son inteligentes. Ahí se inventó el sartén de cocinar en hierro. ¿Alguien sabe por lo menos hacer algo en un sartén, un huevo frito? Yo espero que entonces tú no hayas levantado la mano que sabes cocinar. 200 años antes de Cristo se inventó el papel en China. En el año 589 se inventó el papel de toilet en China. Los chinos fueron los primeros con el cucu limpio. Ellos se lo inventaron. Antes de eso, ¿cómo lo hacían? No sé, creatividad, power.
Los chinos se lo inventaron en toda historia. Ahora sí, que si el más suave y ponen el osito, no sé qué tiene que ver el osito, ni la cara tampoco, porque te ponen así con la cara suavecito, pero eso tuvo su evolución. Amén. Dios siempre ha hablado de transformación en la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Dios siempre ha estado hablando de transformación. Dice en 1 Corintios 15, 51, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Todos seremos qué? Transformados. O transformación es parte de la vida. Los sucesos que enfrentamos en la vida nos transformarán. Ahora, un mismo suceso, como les estaba diciendo, en dos personas puede causar una transformación diferente. Todo depende, hermano, y aquí donde yo quiero irte llevando en este mensaje, todo depende con la actitud que entremos en el proceso. O sea, porque hay procesos que vamos a lograr evitar en la vida, que tal vez son procesos dolorosos y tal vez Dios nos lleve por otro camino, pero hay otros procesos que no vamos a lograr evitar y tal vez tú te encuentres en medio de esos procesos. Y entonces si no lo vas a poder evitar, tienes que caer en razón y entender, pues ya que voy a pasar por ese proceso, es mejor que lo pase con una actitud correcta. Yo siempre he dicho, y el día que escriba un libro de mis eslóganes o de mis decires, yo siempre he dicho, you can make this a blessing or you can make it a curse. You got to go through anyway, so you either going to make it a blessing or you're going to make it a curse. Lo vas a hacer una bendición o lo vas a hacer una maldición. So todo depende de la actitud que entremos en el proceso, hermano. Las cosas que nos suceden en la vida debemos verlas, escucha bien, como oportunidades de transformación para crecimiento y no para destrucción. El problema es cuando vemos las cosas que nos pasan. Oh, aquí me fastidié. Esto vino para acabar conmigo. Esto me tiene acabado. Esta crisis económica me tiene a mí destruido y me tiene hasta aquí, bien agitado. Ese eslogan no es mío, es de otra persona, pero yo lo uso a veces. Todo depende, hermano, con la actitud que se entre al proceso de transformación. Amén. Yo quiero en esta mañana enseñarte que indispensablemente de donde tú encuentres en tu vida puede que haya algo de frustración en este momento y es necesario que tú entiendas que Dios te tiene en un proceso de transformación. Y el proceso de transformación de Dios no es para hacerte daño, sino para prepararte para lo nuevo y mejor y más grande que Dios tiene para ti. Pero le hemos estado pidiendo a Dios por cosas más grandes, por cosas mejores, pues entonces tenemos que aceptar que Él nos prepare para recibir esas cosas mejores. Y para Él prepararnos, Él tiene que transformarnos. Y aunque Dios no es quien provoca los problemas en nuestra vida, Él va a usar todo lo que a nuestra vida llegue para nuestro beneficio y nuestra transformación. Amén. Todo lo que a ti te pueda estar pasando hoy, Dios lo va a usar para transformarte y bendecirte, a menos que tú comiences a verlo como una maldición y tu corazón se contamine y entres en ese proceso de la manera incorrecta. Yo quiero continuar donde nos quedamos en la historia de José. Les dije que cuando José saliera de la cisterna, todavía no acababa su problema. Porque entonces lo iban a atar de manos y lo iban a llevar a Egipto. Y entienda bien, cuando alguien lo ataban para llevarlo como esclavo, no lo montaban en un carrito. No, lo llevaban caminando. Los demás iban tal vez en el carrito, en los burros, en el camello, en lo que fuera. Pero él iba caminando. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Y dice que pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y ellos llevaron a José a Egipto. Hermano, volvamos a analizar la vida de José, despojado de su túnica. Recuerden que vimos la túnica. Les traje una foto que simbolizaba el amor que el padre le tenía, la protección del padre. Le quitaron la túnica que simboliza cuando el enemigo viene a decirte ya Dios no puede estar contigo, ya el amor de Dios no te va a librar de esto. Lo tiran dentro de la fosa, lo venden como esclavo, va llevado a una tierra extraña, alejado de su familia. Ahora, aquí la pregunta de hoy: ¿qué tú haces cuando no tienes explicación de lo que te está pasando? ¿Qué tú haces cuando tú no sabes cuál es el propósito o por qué te está pasando las cosas que te están pasando? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado eso? No, pero mira, yo que soy tan bueno, yo que soy un marido manso que hago todo lo que me dicen, ay no. Y las cosas que me pasan.
No lo digo por mí, o sea, I'm happy. Tal vez yo no tenga exactamente la respuesta para eso en tu vida, pero hay unas cosas y unos puntos que quiero cubrir. Y el primero es que tú tienes que entender que indispensablemente de lo que te está pasando, tú fuiste llamado para las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Tú fuiste llamado para levantar alturas en la vida, hermano. Dios viene no solamente a fortalecerte y a darte descanso, sino Él viene con el propósito de que tú levantes vuelo, hermano. Tiene que llegar el momento donde logres levantar vuelo. Oh, sí, hermano, fuimos creados para levantar vuelo. Y hay veces que estamos toda la vida como corriendo en la pista. Pastor, yo no sé qué le pasa a este avión, pero parece que las alas están partidas o algo porque esto no levanta vuelo. No, hermano, tú fuiste creado para las alturas. Fuiste creado para volar en la vida. Declara el Señor en Isaías 40:31, por lo que esperan en Jehová, en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como ¿quién? Como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra declara, hermano, que es plan de Dios para nuestra vida, que hay que levantar vuelo. Financieramente hay que levantar vuelo. En la salud hay que levantar vuelo. Hay que tener éxito en la vida. Es el corazón de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué significa remontar? Cuando dice remontar, es cuando tú subes por encima de algo. Es lograr navegar contra la corriente. ¿Cuántos han escuchado esa palabra remontar? ¿Cuántos saben de este pescado, el salmón? O sea, no es tu esposo, no es el vecino, mira, canto de salmón. No. El salmón es un pescado que nace en el agua dulce, pero entonces busca su camino al agua salada. Ahora, cuando llega el momento de que el salmón quiere multiplicarse, tú sabes lo que hace. Él va río arriba, subiendo el río otra vez para buscar el agua dulce, para entonces multiplicarse. Y tiene que luchar contra la corriente, va subiendo en contra de las cascadas de la corriente para encontrar el lugar del agua salada, hermano. Y tiene que haber esa misma actitud en nosotros. Si un salmón lo puede hacer, nosotros podemos nadar contra la corriente. Si un salmón lo puede hacer, quiere decir que nosotros podemos asumir la actitud de que yo me tengo que multiplicar, yo voy en contra de esto. Pero no, hay veces que nos rendimos en la corriente. No, hermano, hay que atreverse a pelear contra la corriente. Si tú te quieres multiplicar, tú tienes que remontar. Amén. Diga conmigo, I'm ready to fly. Dile que está a tu lado, are you ready to fly? Fly over what? Sobre enfermedad, sobre escasez, sobre necesidad, I'm ready to fly. Diga que está a tu lado, I'm ready to fly. I don't know about you, but I'm ready to fly. Yo estoy listo para remontarme, así tenga que nadar lo que tenga que nadar, así tenga que luchar lo que tenga que luchar, sacudirme lo que tenga que sacudirme. Hay que seguir hacia arriba, hermanos. Hay que estar dispuesto a seguir hacia arriba. Mira, a mí me gusta mucho. Y pues aquí sale el niño en mí. ¿Cuántos vieron Toy Story? You got a friend in me. Eso sí ve, no cocina, pero eso sí ve, ¿verdad? Qué lindo. A mí me gusta mucho ese personaje, hermano. Es uno de mis favoritos dentro de la película. Porque él siempre es to the infinity and beyond. Y dice, I'm the Space Ranger from the Star Command. Parece que he visto la película unas cuantas veces. Pero la gente lo daban por loco. ¿Por qué? Porque él siempre está diciendo, I can fly. O sea, yo no sé qué le pasa a estas alas. Pero él decía, yo puedo volar. O sea, yo vengo del espacio. Y se supone que con este suit, I can fly. Y él se tiraba, aunque se diera contra el piso, se tiraba. Y hay veces que te vas a tirar y te vas a lanzar y te vas a dar. Y tienes que volverte a parar. I'm going again. To the infinity. I'm beyond. Y va a venir un momento que... You're gonna fly. You're gonna fly. Él tenía un enemigo, ¿cómo era que se llamaba? Zorg. Zorg era el soberano del planeta Z y quería destruir el planeta Command. Y entonces por eso es que vos, usted no entiende, tiene que ver la película.
Y entonces finalmente, o sea, le pusieron un cohete para hacerle daño, pero en realidad voló con el cohete. Va a llegar el momento, hermano, donde no importa cuántas veces tú lo hayas intentado y hayas fracasado, va a haber un momento que tú vas a lograr levantar vuelo. Va a llegar el momento que ese negocio va a funcionar. Va a llegar el momento que esa plaza te la van a dar. Va a llegar el momento que vas a ir y esta vez sí te van a decir, los análisis dicen, there is nothing there. Pero siempre tiene que ser tu actitud. To the infinity and beyond. Algunos de ustedes hay que sacárselo por la espalda. And beyond. A que arranquen. Esa debe ser la actitud, hermano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que te pueda estar pasando en tu vida? Lo que te quiero decir, hermano, es que llegar a volar en las alturas requiere un proceso. Diga conmigo, proceso. Y yo quiero hablarte hoy que la transformación no viene sin un proceso. Y a veces nos resistimos al proceso porque no siempre el proceso o los procesos de Dios en nuestra vida son agradables. No siempre. Y es como dice la palabra, o sea, la disciplina en un momento, a primera instancia no parece ser placentera, pero es necesaria en nuestra vida. Oh, hermano, y Dios nos enseña porque nos ama. La palabra declara que Él es el alfarero y nosotros el barro. Él siempre nos está dando forma. Él a veces va a permitir que atravesemos circunstancias no para destruirnos, sino para darnos formas. Y algunos somos más blanditos de formar, pero hay otros que son hay que volverlos a ponerle la rueda. Hay que volverlos a echarle agua. Hay que, espérate, está vacía, se dañó, hay que hacerla otra vez. Hay que tirarlo contra la pared. No tanto, pero... El que José fue vendido, escucha bien, y llevado a Egipto después de haber pasado por lo de la cisterna, todo fue parte del proceso de transformación y preparación para levantar altura. Si tú te has preguntado, hermano, ¿por qué, mira, salí de este problema, ahora este otro, me diagnosticaron esto, ahora me dijeron esto otro, pasé por esto, perdí la casa, ahora el trabajo, no me dieron la plaza, el negocio no funciona? ¿Entiende bien? Tal vez no tenga la respuesta exacta al por qué las cosas que sucedieron, pero algo sí debes entender. Dios te tiene en medio de un proceso para cosas mejores. Y es necesario que cuando tú te das cuenta que no todo ha salido como tú esperabas, date cuenta y entiende y acepta, God is in control. Y Él me tiene en medio de un proceso. Él me tiene dándome forma. Y déjame ser inteligente. Mientras más rápido aprenda la lección y pase el examen, más rápido voy para el next level. ¿Cuántos saben que es así? El niño tiene que pasar los exámenes, el niño tiene que pasar la clase, si no, no puede ir al próximo nivel. Y entonces, aunque lo exigimos de nuestros niños, no lo entendemos cuando es Dios con nosotros. Y nos resistimos cuando en realidad Dios quiere, ya pasa la clase, mijo. Pasa la clase. Sí, ¿cuántos saben que es así? Si el niño tiene 10 años y está en segundo grado, no se ve tan mal, pero si tiene 23 años y está en segundo grado, something different. Si dijiste que este no es igual que el otro, si dijiste que este no es igual, Plaza Sésamo también. Sorry, tenemos que ser como niños. I have it inside of me. In a good way. Amén. Así que, hermano, hay un proceso de Dios en nuestra vida. Y tal vez esa aflicción o eso que tanto te tiene desanimado, tienes que entender, Dios lo va a usar para tu beneficio. Tus pruebas y tus problemas no te pueden impedir tu destino, sino impulsarlo. Cuando hay problemas en tu vida, vienen a impulsar tu destino. Lo que los hermanos hicieron con José, el que fuera vendido a casa de Potifar y todo eso, eso estaba impulsando. Y cada vez, aunque él se veía más lejos, escucha bien, cada vez él se veía más lejos de donde quería estar. ¿Dónde quería estar? En la casa del Padre, en casa de Jacob. Aunque cada vez él estaba más lejos de donde quería estar. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Pastor, mira, mi meta está allá y mire, yo estoy por acá. Cada vez me siento más lejos de mis sueños. Pero el sueño de José era pequeño. El sueño de Dios era: cada vez te tengo más cerca de la silla de Faraón donde yo te voy a sentar. A tus padres yo los voy a traer acá. A ellos van a venir acá a vivir contigo. Pero necesito sentarte en esa silla. Y mientras más rápido aprendas en medio del proceso donde te sientes lejos de lo que quieres, más rápido vas a llegar a esa silla. Pero a veces no, nosotros luchando, ¿no? I want to go back. I want to go back. Y cuando nos vemos así amenazados, queremos volver a nuestro Egipto. Algunos llevan aquí viviendo 30 años de donde salieron y hasta llegan a pensar, I think I have to go back. Go back where?
Tú estás donde Dios quiso que tú estuvieras y Él te está preparando para un gran destino. José estaba cada vez más cerca de su destino, pero cada vez él se veía más hundido, de la cisterna a Potifar, de Potifar a la cárcel, lo más bajo. Pero mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 4, verso 17, dice, pues esta aflicción leve y pasajera, diga conmigo, leve y pasajera. Al que está a tu lado, dile, lo que te está pasando es leve y pasajero. Y escucha bien esto, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista, he aquí la clave, en las cosas que se ven. Hermano, lo hemos dicho siempre, quita la mirada del problema. Sí hay que atender el problema, sí hay que hacer cosas que te corresponden hacer, pero deja de pensar que eso es todo en la vida. Dice, no poner las cosas en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermano. Lo que Dios va a traer para ti esta vez, nadie te lo va a poder quitar. Amén. Así que punto número 3 en esta mañana, hay que aceptar entrar en el proceso de Dios y no resistirse. ¿Cuánto más te vas a resistir? ¿Y cómo tú sabes que te estás resistiendo cuando todo lo que ves que te está pasando es negativo? Todo yo. ¿Por qué a mí? Esta vida, este ñangarallití. Cuando tú estás negativo, aunque pasen cosas buenas, todo lo ves negativo. Aunque cosas buenas han pasado. Así que hay que aceptar entrar en el proceso, hermano. Los errores, el pecado, las malas decisiones, las amarguras, las tristezas, vienen cuando nos resistimos a los procesos de Dios en nuestra vida. Es que esto es muy difícil. Yo he esperado mucho y es que ya estoy cansado. Y entonces ahí empiezan las malas decisiones. ¿Por qué? Porque entonces queremos abortar el proceso. Y cuando tú abortas el proceso, retrasas todo lo que Dios quería hacer contigo. Sí, José, entiende bien, José cuando él está en la casa, y lo vamos a leer ahora, cuando José entra a la casa de Potifar y él le entregan todo en su mano, él no estaba ya amarrado, aunque era un esclavo, él tenía libertad. Es más, él era el jefe allí en la casa de Potifar. Dice que todo estaba a su cargo, él tuvo oportunidad de planificar su escape y de regresar a su tierra. Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él decidió abrazar el proceso. Él entendió y dijo, mi deseo está estar con mi padre, pero si Dios que yo amo, que yo sé que tiene el control de lo que en mi vida sucede, ha permitido que esto me suceda, quiere decir que hay un propósito. Déjame entrar en el proceso, abrazar el proceso y dar lo mejor de mí dentro del proceso. ¿Amén? Mira lo que dice Génesis sobre José. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Egipto, de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, o sea, lo compró como esclavo. Dice, pero mira lo que dice, y el Señor estaba con José. José lo venden como esclavo, está en problema, pero la palabra dice el Señor estaba con José. Eso quiere decir que Dios estaba consciente de lo que estaba pasando en la vida de José y por algún propósito que sabemos cuál era, lo permitió. Dice, y llegó a ser un hombre próspero, diga conmigo próspero. ¿En medio de qué? De su esclavitud, él llegó a ser próspero. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y sigue, y vio su amo que el Señor estaba con él. Era tan obvio que Dios estaba con él, que el amo se dio cuenta. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Hermano, las circunstancias en la vida de José no pudieron impedir que Dios lo prosperara, porque él siempre guardó su corazón. Si él se hubiera puesto amargado, negativo, ¿tú crees que Potifar hubiese visto que Dios estaba con él y hubiese podido prosperar? No, hermano. El grumpy man tiene que morir. The grumpy woman tiene que morir. The grumpy kid. No more grumpy. Diga conmigo, no more grumpy. Eso déjelo para Snow White and the grumpy, qué sé yo. Pero, no, hermano, tenemos que abrazar el proceso con buena actitud. Tenemos que mantener. Mira, José estaba, ahora, entiende bien. La prosperidad de José siendo esclavo no era su destino final. Dios tenía aún más. Aún lo bueno que había logrado no era el destino final. Había más. Diga conmigo, hay más.
Hay más, hermano. José tenía, escucha bien, José estaba en medio de un proceso de transformación y él tenía dos opciones, las mismas que tú y yo tenemos hoy. Yo te voy a dar las dos opciones que José tuvo. Una, ver su vida como un total fracaso lleno de problemas. Hay veces que tú te vas a ver tentado a decir, mi vida es un fracaso. O sea, en vez de ser como José, que todo lo que hago prospero, pastor, es como que todo lo que toco se daña. ¿Tienes esa opción de verte de esa manera o tienes la opción de ver un proceso lleno de oportunidades de crecimiento? Y yo te pregunto hoy, ya estoy terminando mi mensaje, ¿qué tú estás viendo hoy? ¿Qué tú estás viendo en tu vida? ¿Tú ves que tu vida está llena de fracasos o estás viendo oportunidades de crecimiento en tu vida? ¿Tú ves que todo está en tu contra o estás viendo que Dios va a usar todo lo que te está pasando para impulsarte? ¿Te estás resistiendo al proceso o estás aprendiendo en medio de él? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos porque hoy no podemos salir de aquí como entramos aquí. O sea, o tú sales de aquí volviendo a ver tus problemas como algo que ha venido a destruirte, o tú comienzas ahora a abrir los ojos. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? So you can start moving in the middle of your situation. Y te comienzas a poder mover en medio de tu problema. Pero cuando tú solamente estás viendo cosas negativas en medio de tu problema, estás sentado en un mismo lugar sin poder progresar a ningún lugar. Pero cuando tú entiendes que es Dios llevándote por un proceso, you are moving. You are moving. So, tú tienes que preguntarte eso, hermano. A nadie le gusta vivir arrastrado en la vida. ¿A quién le gusta vivir arrastrado en la vida? Pero cuando saben que hay veces que nos sentimos que nos estamos arrastrando y lo que se arrastran son los gusanitos. Y a veces nos sentimos como gusanitos luchando solo para apenas sobrevivir. Es como que un pasito adelante, 4 para atrás y seguimos para atrás y más para atrás. Y a veces nos sentimos así en la vida. Así usted se ríe, pero usted sabe que es verdad. Nadie le gusta. ¿Cuántos han oído hablar de lo que es un caterpillar? Una oruga. Los que no saben inglés, una oruga. Una oruga es un gusanito, ¿verdad? Ahí está. ¿Son feos? ¿Cualquier parecido a alguien es casualidad? Características de la oruga. Vive toda la vida arrastrándose. O sea, lentamente, su capacidad de movimiento es limitada. It's very slow. ¿Cuántos saben que es así? La oruga va bien suave. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Solo para qué? Para comer algo. Y hay veces, hermano, cuando saben que a veces que en la vida tú te puedes sentir que trabajas solo para comer algo. Es presa fácil para otros animales. No se puede multiplicar. Solo es la oruga, no se puede multiplicar. ¿Qué opciones tiene la oruga? Las mismas que tú y yo tenemos hoy. La oruga puede morir trabajando para comer en la vida. O la oruga puede entrar en un proceso de transformación llamado metamorfosis. ¿Y para qué es el proceso de metamorfosis y transformación en la oruga? Para que ya nunca más en su vida se tenga que volver a arrastrar por el suelo. Para que cuando salga de ese proceso, salga con alas para levantar alturas. Pero la oruga nunca dejará de ser gusano y de arrastrarse si no toma la decisión de entrar en el cocún. En el cocún. Pero hay veces, hermano, que muchos eligen preferir seguirse arrastrando que entrar en el cocún de Dios. Porque el cocún es incómodo. Porque tengo que renunciar a cosas que yo no entiendo que debo renunciar. Porque tengo que hacer cosas que yo he hecho toda mi vida. Porque tengo que cambiar mi comportamiento y yo siempre he sido así, grumpy. Why do I have to change now? Y tú dices, you grumpy. I'm not grumpy. Sorry. Pero hay que entrar en el proceso. Hay que entrar en el cocún. Hay que sujetarse a lo que Dios nos ha dicho. Hay que sujetarse a lo que nos dicen la gente que nos ama, a los pastores, los líderes, los mentores en nuestra vida. Pero no vivimos resistiéndonos y Dios esperando. Y Dios esperando que volvamos. Y nosotros cansados de la situación, pero seguimos siendo como esa oruga, luchando y trabajando y pasando malos ratos y siendo atacados, siendo indefensos, y nada se multiplica en la vida, todo siempre se queda igual, las finanzas no crecen, la salud no mejora, porque no te decides entrar al cocún.
Pastor, ¿y qué es el cocún? Es la palabra de Dios, es el proceso de Dios. Es entender que Dios está en nuestra vida y aceptar, someternos a su voluntad, a echar a un lado lo que a Él no le agrada, aceptar y transformarnos en nuestra mente a la manera de Dios. Es hacer las cosas His way, not our way. Porque aunque tal vez nunca le va a faltar el alimento a la oruga, nunca logrará sus alas a menos que entre en medio del proceso. Para entonces poder levantar alturas, salir del árbol en el cual estuvo toda su vida, explorar nuevas cosas que jamás pensó explorar, ver y experimentar cosas que jamás pensó experimentar, pero tuvo que decidirse entrar en el proceso. Hermano, José se encontraba completamente detenido en la casa de Potifar. Ese era su cocún. Ese era su cocún. O sea, a veces nos vamos a sentir completamente detenidos en un lugar, pero entiende bien, si tú amas a Dios y estás haciendo las cosas a la manera de Dios, tú estás en el cocún. Tú estás en medio de un proceso de transformación. Y por último, hermano, para cerrar, tienes que aprender a confiar en Dios y dar lo mejor de ti en medio de tu proceso. Do your best. Do your best. Tal vez no tienes la explicación de todo. Tal vez no sabes cuándo todo se ha acabado. Pero sométete al proceso and do your best. Always do your best. Always mantén una actitud correcta. Hermano, la actitud de José no cambió aun cuando fue injustamente. Lo echaron en la cárcel. La mujer de Potifar quería dormir con él. Imagina todos los días, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Eso lo dice la Biblia. Hermano, y si las mujeres son como Cleopatra y todas estas mujeres egipcias que conocemos, they were beautiful. Y tal vez tenía campanita y el ombliguito por fuera, sleep with me. Y le hacía los bailes allí. Y no, se me cayó esto. Por estar bailando como la egipcia. José tuvo la oportunidad de rendirse a lo que el enemigo trató de plantarle en el medio. Pero él supo correr. Patitas para que te quiero. En la vida hay veces, hermano, hay tiempo de orar, hay tiempo de hablar en lengua, pero hay tiempos que lo que hay que hacer es correr. Porque imagínate, él estaba en esa casa y esa mujer ahí y con el ombliguito por fuera y todo eso. Y que José empezara, bueno, Señor, si esto no es tuyo, llévatelo, oh, bro, sender, ay, rebrecer, y brevecer. No, ahí lo que había era que correr. Y si usted es nuevo en la iglesia y dice, el pastor se le sentó a esa muchacha lleva 17 años casada conmigo. No se alarme, no diga, va bien hasta aquí, mira, yo me voy de esa iglesia. Mira lo que dice, aún en la prisión. El último verso, termino. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Ya José estaba en la prisión. Ya, o sea, esto fue lo más bajo que esto no pudo haber caído. Ya estaba ahí low. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Hermano, yo trabajo en una prisión y esto jamás lo haría en una prisión. Hey, preso, tú estás a cargo de todos los demás presos. Oh, really? Eso fue lo que pasó aquí. Dice, y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Hermano, Dios no es un Dios injusto. Aunque Él sabe que tiene que pasarte por medio de un proceso, Él no te va a dejar en medio del proceso sin bendecirte en medio del proceso. Si te va a tocar estar en la casa de Potifar y ser esclavo, tú vas a ser the number one there. Tú vas a ser el número uno ahí. Si te tocó como entrar a algo realmente deprimente como era una prisión, él dijo, pues tú vas a ser the number one there. La gente te va a mirar a ti.
Dios no es un Dios injusto. En medio del proceso, Él va a extender su misericordia. No quiere decir que voy a tener que sufrir todo esto para llegar a la bendición de Dios. No, Dios te va a visitar en el lugar donde tú estás. Él ha dicho y dice la palabra que si en la cama de un hospital te tocaría estar, Él va a mullir esa cama para que mientras te toque estar ahí, por lo menos vas a estar cómodo. Dios ha prometido estar con nosotros en every step in our life. Cada paso, cada momento. Pero nosotros, no importa donde estemos, sea en el palacio del rey, sea en el lugar más deprimente, que nadie borre la sonrisa de nuestra boca. Y que cuando te pregunte qué es, you don't care. Yeah, I care, but I trust God. I trust God, I'm not blind. Yo sé lo que me está pasando, yo sé lo que estoy enfrentando, pero esto no me va a robar mi sonrisa. Esto no me va a robar la buena actitud. Porque yo sé que yo solo estoy en medio de un proceso temporero. Que mis alas saldrán en cualquier momento y me vas a ver levantar alturas como Dios ha dicho sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Inclina tu rostro ahí por un momento.